El Señor sea bendiciendo nuestras vidas, hermano, en estos tiempos que nos encontramos, tiempos peligrosos, hermano, tiempos que estamos viviendo que tal vez no hemos notado en nuestras vidas, hermano, pero yo no sé si usted ha notado tal vez en su vida que ha habido un decaimiento espiritual, que hemos estado decayendo, hermano, que ya no ha sido lo de antes. Entonces, si pensamos, hermano, en estas circunstancias, cuestionarnos y decir, ¿qué haría Jesús en estos momentos? ¿Ya? Estamos enfrentando muchas cosas en nuestras vidas, vidas familiares, vidas seculares, hermano, el mundo en sí, y muchas veces no actuamos, hermano, como debemos actuar. No hacemos las cosas como debemos hacerlas. De repente, hermano, dejamos muy mal parado el Evangelio con nuestras actitudes, con nuestros actos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresarnos. La palabra en Filipenses 2 dice así, ponga mucha atención. Si Cristo le ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Una de las preguntas, hermano, que yo siempre me hago, que si somos hijos de Dios, somos cristianos, y el Señor nos dice que debemos tener un mismo pensar, ese es por qué muchas veces no hemos llegado a esa altura de pensar todo como piensa Jesús. Y el Señor me responde y me dice porque tenemos que tener diferentes opiniones tal vez respecto a la vida, a las ocasiones. Siempre entendiendo que la palabra es una sola y debemos tener un solo pensar, ¿cierto? Debemos todos estar en la misma sintonía. Pero hermano, el Señor así nos creó. Nos hizo a todos diferentes. Nos hizo a todos con diferentes fracciones de nuestro cuerpo, nuestras diferentes maneras de pensar. De repente alguien tiene una opinión y dice, no, yo no opino igual que tú. Pero muchos tienen la madurez para enfrentar la situación y decir, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, yo no lo veo desde ese punto de vista, pero no nos vamos a enojar. Pero hay muchos que como no piensan como ellos quieren y quieren imponer sus ideas, quieren imponer su manera de pensar, se enojan, se frustran y ya se enojan con el hermano y ya no lo quieren hablar y ya no quieren tener nada con ellos. Pero el Señor nos dice, aquí mismo nos dice, hagan las cosas con humildad. Y dice, vean a los demás como mejores a ustedes mismos. ¿Estamos viendo a los demás como mejores a nosotros mismos? Y lo más importante que dice que nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Y dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Hermano, estamos enfrentando cosas en nuestras vidas seculares, familiares, en el trabajo, como lo decía al principio. ¿Y cómo estamos enfrentando estas cosas, iglesia? ¿Cómo estás enfrentando los problemas? ¿Cómo estás enfrentando las aflicciones? ¿Cómo estás enfrentando las cosas malas que han venido a tu vida? ¿Qué estás haciendo, hermano, para enfrentar estas cosas? Y la pregunta que yo me hice es, ¿qué haría Jesús? Y es una buena manera para empezar este año, hermano. Antes de tomar cualquier decisión, antes de decir cualquier palabra, hermano, que salga de nuestra boca, antes de expresar lo que tengamos tal vez en nuestro corazón o lo que queramos decir, pensemos dos veces y pensemos en nuestro corazón y digamos, a ver, en esta circunstancia que me encuentro hoy, tal vez un ejemplo económico, estoy pasándolo mal económicamente, estoy mal en mi hogar, tengo problemas tal vez con mis hijos, tengo X problemas. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Porque muchas veces, hermanos, nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar, se nos viene el mundo encima y ya no queremos más y le echamos la culpa ¿a quién? Al Señor. ¿Qué haría Jesús, hermano? Y no es una mala manera de guiar en nuestras vidas, hermano. Antes de empezar a tomar una decisión, preguntarnos primero siempre, y esto tenerlo como algo en nuestra vida ya arraigado, iglesia. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús antes de tomar una decisión? Y si nos hiciéramos, hermano, estas preguntas, créame que como cristianos seríamos mejores ante la gente.
La gente nos miraría de otra forma. Porque muchas veces dicen, para ser como ese, mejor para qué. Y ahí, hermano, es donde tenemos que preocuparnos, porque no nos estamos preocupando de cómo estamos actuando ante la gente. Muchas veces la gente tiene una opinión de nosotros, pero ¿por qué tiene esta opinión de nosotros? ¿Por qué opinan así de nosotros? Es porque nosotros, hermano, estamos reflejando algo que no somos. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. El mundo, hermano, sería un mejor lugar si los cristianos mostraran el amor y el cuidado de Jesús. Y en más de una ocasión, y esta sería una gran diferencia, hermano, si reflexionáramos sobre eso. Muchas veces, hermano, cristianos chismosos, cristianos que van con el chisme donde su amigo, donde sus vecinos, y no muestran el amor hacia el prójimo. Y por citar, hermano, solamente una situación. Pero la pregunta, hermano, ¿qué haría Jesús? También simplifica demasiado el registro bíblico sobre las acciones de Jesús. ¿Ya? Jesús, hermano, no vamos a decir que él no se enojó, tal vez. Sí, en un momento se airó también. Él en un momento se enojó. Y el ejemplo que yo les voy a dar, hermano, es cuando Jesús estalló en enojo con los cambistas en el templo. Cuando estaban afuera y estaban transformando su templo, su casa, dice, en cueva de ladrones. Y Jesús se enojó y fue contra ellos y les dio vuelta a las mesas. Hay una película que se ve cuando él se enoja y los trata mal, no los insultó, se enojó. Pero yo no le digo, hermano, que nosotros no estamos exentos de enojarnos, sino que la reacción que vamos a tener al momento de enojarnos, cómo vamos a actuar, qué palabras van a salir de nuestra boca, hermano, al momento de enojarnos. Jesús lo hizo, se enojó, estalló en enojo con los cambistas en el templo. Y eso lo vemos en Juan 2:15. Y también reprendió a Pedro por su violencia en el Getsemaní. Jesús alabó a la mujer que derramó el ungüento sobre su cabeza en Betania. Jesús en cada parte de la Escritura nos enseña, hermano, a cómo comportarnos y a cómo reaccionar en cada situación que se nos presenta a diario. ¿Se da cuenta que Jesús también tenía su carácter? Jesús también tenía su forma de enfrentar las cosas, de enfrentar los problemas. Y cuando algo le parecía mal y veía que estaban haciendo cosas mal en su iglesia, en su entorno, Jesús iba y lo enfrentaba. Se enojaba, hermano, tenía un celo. ¿Tenemos ese celo nosotros, hermano? Por cuando atacan tal vez a un hermano en la fe o hablan mal de nuestra iglesia, ¿tenemos la capacidad de ir y enfrentar a la persona? Cuestionémonos, iglesia. En 1 Corintios 2:16, Pablo cita Isaías 40:13 y dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y luego hace una declaración con respecto a todos los creyentes. ¿Y qué es lo que dice? Tenemos la mente de Cristo. Y si, hermano, nos esforzamos en llegar a tener la mente de Cristo, vamos a poder, hermano, pensar siempre en decir qué haría Jesús en cada situación, hermano. Y tener la mente de Cristo significa compartir el plan que tiene el Dios con nosotros, el plan que tiene con tu vida, con mi vida, y desde la perspectiva de Cristo. Y es algo que todos, hermano, los creyentes poseen. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en el mundo, que consiste en traer gloria a sí mismo, restaurar la creación de su esplendor original y ofrecer la salvación ¿a quién? A los pecadores. Nosotros, hermanos, debemos ofrecerle esta bendición que el Señor nos ha dado, que es la salvación a los pecadores. Yo siempre, hermano, soy de esta idea de que uno donde ande o donde esté tiene que buscar la forma de llegar a las personas y llevarle el Evangelio, llevarle, hermano, la predicación. Y que puedan así, hermano, también tener esta bendición que nosotros tenemos, que es la salvación. Significa que nos identificamos con el propósito de Cristo, buscar y salvar lo que se había perdido. Y esto significa que compartimos el punto de vista de Jesús de la humildad y de la obediencia, la compasión y la dependencia de Dios basada en la oración. La oración, hermano, aquí, hermano, se ha predicado mucho sobre la oración. Y realmente estamos orando, realmente oramos, hermano, por nuestra vida, por nuestro hogar, por nuestro trabajo, por nuestro día a día. Antes de salir de nuestro hogar, oramos al Dios que nos cuida, al Dios que nos protege. No cabe duda, mi hermano, que al empezar a tener la mente de Cristo, esto nos llevará a tomar decisiones basadas en cómo lo haría Jesús.
Ya en los versículos anteriores, en 1 Corintios 2:16, observamos algunas verdades sobre la mente de Cristo. 1. La mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. La mente de Cristo implica la sabiduría de Dios, una vez oculta, pero ahora revelada. La mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. Y la mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu. Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y gracias a eso la palabra del Señor ha sido revelada a nosotros, a sus hijos. Y el Señor, por medio de su palabra, corrige nuestras vidas, corrige nuestros corazones, nos endereza, hermanos, nuestros caminos. Y debemos darle las gracias al Señor por hacer eso, por disciplinarnos y enderezarnos. La mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento de temas espirituales. Y hermano, lo más importante, al empezar a tener la mente de Cristo, esto nos llevará a pensar bien antes de reaccionar ante cualquier situación. Y es en ese momento que tenemos que decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo nos comportamos, hermano, ante la gente, ante el mundo? Muchas veces conocemos, hermano, personas que saben que somos cristianos. Y usted cree que si usted no le da un buen ejemplo de su vida espiritual, del cristianismo que predicamos, tal vez a usted no se lo van a decir directamente. Pero cuando usted esté ausente, ¿qué comentarán de nosotros, hermano? Si no nos estamos comportando como debemos comportarnos. Como cristianos, si somos cristianos, hermano. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios debemos reflejar a Cristo con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir, de comportarnos. Sabemos, hermano, que luchamos contra nuestra carne. Y muchas veces yo he escuchado a muchos que dicen, no, yo tengo mi carácter y así soy. Y no, hermano, no puede ser así. No podemos refugiarnos en que así soy. Debemos decir, así soy, pero el Señor me va a ayudar a cambiar. Con la ayuda del Señor voy a ser diferente. Con la ayuda del Señor voy a proclamar su nombre con mi testimonio. Debemos, hermano, comenzar este año predicando la palabra del Señor con nuestros dichos, nuestros actos. Nos vamos a caer, hermano. Vamos a fallar. Vamos a cometer errores. Pero el Señor ahí está para levantarnos. Y como iglesia, como hermanos que somos, debemos, ¿qué hacer? Apoyarnos. No criticarnos. Nosotros aquí la iglesia, hermano, este núcleo, este pequeño rebaño que el Señor ha puesto en este lugar, debemos, ¿qué hacer? Exhortarnos, enseñarnos y no enojarnos, hermano, no enojarnos. Y tal vez sí llegar al momento del enojo, como el ejemplo que le daba, pero no pasar más allá, sino que debemos, hermano, tomar ya las riendas de nuestra vida. Y para lograr, hermano, tener la mente de Cristo, debemos tener aquella fe salvadora. ¿En quién? En Cristo. Después de la salvación, hermano, después que el Señor nos entrega esa maravillosa salvación como sus hijos, nosotros como hijos de Dios vivimos una vida bajo la influencia ¿de quién? De Dios. La influencia de Dios, no del mundo, no de los amigos, no de la familia, sino que bajo una influencia de Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, mora y ilumina ¿a quién? A los hijos de Dios. Y nos llena ¿con qué? Con sabiduría. ¿Y de qué? De la mente de Cristo. Pero hermano, para tener la mente de Cristo no basta con que yo me ponga a orar y diga, Señor, yo quiero pensar como tú. Debemos leer la Escritura, debemos escudriñarla y ahí sumergirnos, hermano, en la palabra de Dios y aprender de Él y conocerle más. Si no leemos la Escritura, si no estamos en oración, si en la semana no, hermano, escuchamos una predicación o edificamos nuestro espíritu con alabanzas, ¿de qué manera vamos a llegar a tener la mente de Cristo? No vamos a poder. Y quiero que, hermano, que ponga atención a esto que voy a leerle, que se encuentra en Efesios 4, del capítulo 17 al 31. Quiero que le ponga atención a esto porque en esto se basa toda nuestra vida, hermano, nuestra vida cristiana. En estos capítulos, para mí en lo personal, se debe basar nuestro comportamiento, nuestro actuar, nuestro diario vivir. Y dice así: ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante
Miren, hermano, como lo dice, y es la palabra del Señor. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada, y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Sigo, hermano. Y dice, no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Y ya que hemos leído, hermano, esto, entendemos cómo debemos comportarnos, ¿cierto? Y cómo andar en nuestra vida cristiana. Y antes de decir cualquier cosa, hermano, en X situación, digamos primero, ¿qué haría Jesús? Y ya lo leímos anteriormente, ¿cierto? Antes de cualquier situación que sea mala en nuestra vida, tal vez, hermano, no ponernos tristes, no decir malas palabras, no poner triste al espíritu. Y si nos enojamos, ¿qué nos dice? No estemos enojados todo el día. ¿Se da cuenta? También nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No puede, hermano, pasar más allá un enojo. Porque algo que he aprendido, hermano, es que perdemos tiempo. Y el pasar el tiempo enojado o distanciado, eso se llama perder el tiempo. Porque tú ese ya no lo vas a recuperar. Aunque quieras hacer lo que quieras hacer y tal vez con X personas compartir y hacer muchas cosas, ya fueron un mes, un año, 2 años que los perdiste. Que perdiste de compartir, que perdiste de bendecir, que perdiste de orar, que perdiste de predicar, que perdiste de cantar, que perdiste de alabar, que perdiste de muchas cosas, hermano. El Señor nos está, hermano, enseñando a cómo debemos empezar a vivir nuestra vida. Y es un buen comienzo, hermano. Estamos comenzando el año y muchos se ponen metas, muchos quieren cambiar el auto, quieren comprarse una nueva casa, un sitio, quieren tener cosas materiales, pero ¿quién está, hermano, realmente pensando en crecer espiritualmente? Pensando realmente en avanzar en la fe. Si me he enfriado, tengo que de nuevamente echar a andar ese motor que me hacía cantar, que me hacía predicar, que me hacía bendecir, que me hacía, hermano, clamar al Señor día y noche. Y hermano, esto es para mí y para ti. Yo recuerdo los primeros días, hermano, de que empecé a caminar, de que el Señor vino a mi vida y era algo, hermano, un fuego, era un entusiasmo y con el tiempo, hermano, pasan cosas en nuestra vida y por culpa de nosotros, hermano, empezamos, ¿cómo? A alejarnos, poco a poco. Y ahí está el Señor, ahí está nuestro pastor. ¿Cómo está? Con una vara, pegándonos.
Y muchas veces nos duele y nos quejamos. Pero debemos ser agradecidos, hermano, porque el Señor aún nos tiene aquí. Aún estamos reunidos, hermano. Somos una pequeña iglesia que el Señor quiso que estuviéramos acá. Y el Señor, hermano, nos está diciendo que debemos empezar a ser compasivos, piadosos, que nos dice que no debemos gritarnos, no debemos insultarnos, que debemos perdonarnos. ¿Y cómo debemos perdonarnos? Como Dios nos perdonó primero, ¿a quién? A nosotros, porque éramos pecadores y seguimos siendo pecadores. Pero Él aún así salió a nuestro encuentro, hermano. Usted piense ahí en su lugar. ¿Cómo era antes de llegar al Evangelio? ¿Cómo era su vida? Muchas veces sueltos de boca, ladrones, malos, con muchas cosas en nuestras vidas, hermano. Pero ahí vino el Señor a nuestro encuentro. Y debemos darle las gracias. Decirle, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Y decir, gracias, Señor, porque nos estás enseñando a cómo debemos empezar este nuevo año. Es un nuevo año, hermano. Pero nuestra meta debe ser pensar como Cristo. Y por medio de la Escritura, hermano, podemos conocer más y más a Cristo. Podemos pensar como Él, actuar como Él, y así tomar, hermano, decisiones certeras que nos lleven a imitarlo. ¿A quién? A Él, a Cristo, a imitarlo a Él cada día. No debemos imitar al pastor, al del coro, al del computador, al hermano, al vecino. Debemos imitar a Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y estas son todas, hermanos, exhortaciones de quién? Del apóstol Pablo. Y él le está diciendo al pueblo de Dios, permitan que la mente que está en Cristo, el pensar mismo de Jesús, sea vuestro pensamiento también. Su manera de pensar es la que debemos buscar. Hermanos, debemos cada día esforzarnos en pensar y actuar como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y esto significa tomar decisiones de acuerdo a quién? A Cristo, hermano, que determina nuestra manera de vivir. Quiere decir que llevemos con facultad de nuestra mente dirigida a cómo podemos actualmente tener la mente de Cristo. Lo más importante, hermano, que cada día nos miremos en el espejo de la palabra del Señor. Ese es el mejor espejo donde nos podemos mirar, hermano. Y ahí veremos el reflejo de cómo está nuestra vida, de cómo estamos, iglesia, de cómo está tu alma, cómo está tu corazón, cómo estás actuando. Y cada vez, hermano, que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿lo que veo sobre mi persona refleja la naturaleza y el pensamiento de Cristo? ¿Estoy cambiando mi imagen a la imagen de Cristo a través de cada experiencia que Dios trae a mi vida? Hermano, las experiencias que vienen a nuestra vida, ya sean buenas, sean malas, todas, hermanos, deben ayudarnos a madurar, a crecer, a avanzar. Y de acuerdo a Pablo, esta es la manera de pensar de Cristo. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Jesús, hermano, tomó una decisión mientras todavía estaba en el cielo, ¿cierto? Y él hizo un pacto ¿con quién? Con el Padre, de dejar su gloria celestial y venir a la tierra como hombre. Él iba a descender al mundo como un humilde sirviente y buscaría ministrar en lugar de ser ministrado. Para Cristo esto significa que Él diría, iré a hacer tu voluntad, Padre. Verdaderamente Jesús determinó antes que nada. Dijo, estoy dejando a un lado mi voluntad para hacer la tuya, Padre. Subyugo mi voluntad para poder abrazar la tuya. Todo lo que yo digo y hago tiene que venir de ti. Estoy dejando a un lado todo para ser totalmente dependiente de ti. Eso, hermano, deben ser nuestras palabras. Depender 100% del Señor. Y todo lo que digamos, que venga del Señor. Somos cristianos. Y como cristianos, hermano, debemos comportarnos como cristianos.
predicar al Señor y reflejar al Señor en nuestra vida. Siempre, hermano, en la alabanza decimos que debemos reflejar al Señor, pero muchas veces, hermano, estamos como en el ambiente, en la atmósfera, y cerramos nuestros ojos, y es fácil, hermano, repetir palabras o cantar una alabanza y decir: Señor, moldéame, Señor, haz esto en mi vida, Señor, haz esto, otro, cámbiame, Señor, te amo. Pero salimos de la iglesia, hermano, y es como que nos sacamos la batería que teníamos en la iglesia y ya afuera estamos sin esa batería. Y ya afuera somos totalmente diferentes a como estábamos aquí en la iglesia. Y eso tiene que cambiar, iglesia. El deseo de Dios es que seamos semejantes a Cristo. Nuestra mentalidad es el aspecto que Él medirá constantemente, hermano, para la semejanza a Cristo. Dios nos ayuda en nuestro desarrollo a revelarnos mediante su palabra las expectativas que Él tiene para nuestra mente. Y mediante su palabra, su obra, su gracia, su espíritu, podremos llegar a tener la mente de Cristo. En Cristo, hermano, podremos y renovaremos y ceñiremos nuestra mente de tal manera que Dios cultive en nosotros la mente espiritual caracterizada como viva, perseverante, humilde, pura, sensible y pacífica. Que nuestro Señor, hermano, nos ayude a poder tener la mente de Él. Y que ya, hermano, empecemos a madurar y a crecer en el Señor. Y para terminar, hermano, quiero que entendamos cómo era Jesús como persona. Porque hemos dicho que debemos tener la mente de Cristo, que debemos pensar como Cristo, que debemos ser compasivos, humildes. Pero ¿cómo realmente fue Cristo cuando estuvo como hombre aquí en la tierra? Y aunque Él, hermano, lo sabemos, y sabemos que en Isaías 53:2 lo dice, que era sin atractivo para que no le desearan, ¿cierto? No era de buen parecer. No era como lo pintan las películas, rubio, de ojos azules. La palabra es clara cuando dice que no era de buen parecer. Solamente que fue la personalidad de Jesús la que atrajo a los hombres hacia Él, que era un hombre de gran carácter. Jesús tenía una naturaleza, hermanos, compasiva. Tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Gracias a su compasión sanó sus enfermedades. Y por el hambre que tenían fue capaz de alimentar a grandes multitudes, al menos en 2 ocasiones. Jesús mostraba firmeza y enfoque. Tenía una misión en la vida y jamás se desvió. Consciente de su importancia y la brevedad del tiempo, su actitud era la de un siervo. Y no vino a ser servido, sino ¿a qué vino? A servir. La bondad y la abnegación de Jesús caracterizaron su personalidad. Jesús, hermano, fue sumiso a la voluntad de su Padre cuando vino a la tierra. Y posteriormente fue ¿a dónde? A la cruz. Jesús, hermano, sabía que iba a morir. Él era el único pago que el Padre podía aceptar por nuestra salvación. Y la noche, hermano, en que Judas lo traicionó, oró. ¿Y qué fue lo que dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. También era un hijo sumiso a María y a José. Creció en un hogar normal. Sin embargo, Jesús fue obediente a sus padres. Fue obediente a la voluntad del Padre Celestial. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero lo que lo hizo diferente, hermano, a nosotros, que fue sin pecado. Jesús tenía un corazón misericordioso y perdonador. En la cruz oró y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús era amoroso en sus relaciones. Y por ejemplo, en Juan 11:5 nos dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan se refirió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba.
Jesús tenía la reputación de ser bueno y de cuidar a los demás. Y a menudo sanaba para que la gente pudiera saber quién era. Verdaderamente, hermano, demostró ser el Hijo del Dios viviente por todos los milagros que hizo, a la vez que se preocupaba por las aflicciones de los que le rodeaban. ¿Está dispuesto, hermano, a imitar a Cristo? Ya sabiendo todo lo que nuestro Señor, cómo Él fue aquí como hombre. Jesús era muy cercano a sus seguidores, pasó tiempo de calidad y cantidad con ellos. Jesús pasaba tiempo con la gente y deseaba su compañerismo. Les enseñó y les ayudó a centrarse en lo que era eterno. También tenía intimidad con su Padre Celestial. Oraba a Él regularmente, escuchaba, obedecía y le interesaba la opinión de Dios. Cuando Jesús vio a los cambistas que aprovechaban de los adoradores, los expulsó. Y dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Según era un líder fuerte, pero manso. Donde quiera que iba, hermano, hasta el lugar más impensable, la gente lo seguía, deseosa de escuchar su enseñanza. La gente se asombraba de la autoridad con la que Jesús hablaba. ¿Queremos, hermano, tener la mente de Cristo? ¿Queremos ser como Jesús? Si realmente, hermano, nosotros nos enfocamos ahora, hoy en día, en tener la mente de Cristo, en que ya decir: Señor, saca mi mente, ya no quiero ser yo, quiero que tu mente esté en mí y quiero ser diferente. Quiero practicar tu vida, Señor, y ser paciente como Él. Él entendía, hermano, y entiende nuestras debilidades. Y en varias veces de los evangelios Jesús expresó su paciencia frente a nuestras incrédulas actitudes. Todos los creyentes, hermanos, debemos imitar los rasgos y el carácter de Jesús. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo. Aquellas cosas que atrajeron a la gente a Jesús deberían ser las mismas cosas que atraen a la gente a nosotros. Necesitamos leer la palabra de Dios para conocer y entender quién es Dios y cuál es su voluntad para con nosotros. Debemos hacer todo para la gloria del Señor, viviendo como la sal y la luz en el mundo y llevando a otros la asombrosa verdad de Jesús y la salvación en Él. Queremos, hermano, que el Señor nos ayude y podamos, hermano, tener la mente de Cristo. Y eso nos ayudará, iglesia. Eso nos ayudará ante nuestra toma de decisiones. Y antes, hermano, de que salga alguna palabra de nuestra boca, cerremos nuestros ojos y digamos: ¿qué haría Jesús en este momento? Y ahí debemos recordar, decir: Jesús fue bondadoso. Tal vez en una situación ya voy a reaccionar porque realmente tengo que reaccionar. Pero no llegar a los insultos, enojarme y que no pase del día el enojo. Y tener humildad como nuestro Señor. Y que esto, hermano, nos enseñe desde hoy en adelante en cada toma de nuestra decisión. Eso el Señor nos está enseñando hoy día. Y yo, hermano, en lo personal le doy gracias porque yo siempre converso con mi esposa y yo le digo: no soy José el perfecto, estoy lleno de imperfecciones y el Señor cada día me va a ir ayudando. Y así cada uno de nosotros, yo creo que tiene sus cosas, ¿cierto? Pero lo importante, hermano, es que debemos tomar la palabra del Señor y llevarla a nuestra vida. Y si el Señor nos está diciendo que debemos ser compasivos, que debemos vivir en armonía, hermano, que debemos desear las mismas cosas. ¿Y cuáles son las mismas cosas? Las cosas espirituales, las cosas del Señor. Yo, hermano, llega el día domingo y para mí es maravilloso, porque el venir a este lugar, en cantar, en ver a los hermanos, en reunirnos, yo echaba de menos, imagínense, nos perdimos unos domingos y ya lo echaba de menos. Entonces, es un anhelo, hermano, es un anhelo estar ante la presencia del Señor, cantarle, bendecirle, porque, hermano, el Señor ha sido bueno. Hemos empezado el año de buena manera.
tal vez han pasado situaciones en nuestra vida que tal vez no las esperábamos. Pero el Señor, aunque hermano, aunque nos estemos muriendo, métase esto en su cabeza. Aunque nos estemos muriendo, el Señor sigue siendo bueno. Sigue siendo fiel. Sigue siendo misericordioso. A mí, hermano, me causa una molestia cuando escucho a los predicadores en la calle decir: ven a Jesús y tus problemas se acabarán. ¿Por qué le mienten a la gente? Seguiremos teniendo problemas, hermano. Y aún más, tal vez problemas más grandes. Sino que lo que hace Jesús, el cambio que hace, es que nos da paz. Nos enseña a enfrentar el problema. Y Él está ahí con nosotros, hermano, en la aflicción. Que el Señor te bendiga y que podamos, hermano, arraigar esto en nuestra vida. Y siempre hacer esta pregunta antes de cualquier toma de decisión, hermano. ¿Qué haría Jesús ante cualquier situación? Yo sé, hermano, que el Espíritu va a estar ahí, hermano, y cuando ocurra una situación se nos va a venir esto. ¿Qué haría Jesús? Y aunque a veces queramos matar a la otra persona o querer salir corriendo de la situación, hermano, ¿qué haría Jesús? Bueno, Jesús haría esto, Jesús haría lo otro, Jesús fue así, Jesús fue acá. Bueno, ya, Señor, aquí estoy en tus manos, hágase tu voluntad. Y tomar esa sabiduría, hermano, en el Señor. Que el Señor te bendiga, iglesia, y espero, hermano, que este mensaje que el Señor ha entregado en nuestras vidas, lo tomes. Y que no sea un mensaje más, hermano. Que no sea un domingo más. Que cada domingo estamos como mecanizados, que tengo que ir a la iglesia, tengo que cantar, tengo que escuchar la palabra y me voy. Sino que cada domingo sea un día que diga: quiero ir a agradecer a mi Señor. Esta semana lo pasé mal, esta semana me pasaron muchas cosas malas y le voy a ir a darle gracias al Señor. ¿Quién dice eso? Nadie. ¿Por qué? Porque si te pasan cosas buenas, ahí agradeces al Señor. Pero si te pasan cosas malas, ¿por qué a mí, Señor? El Señor, hermano, nos pule por intermedio de la aflicción. Y muchas veces hay aguijones en nuestra vida y cosas en nuestra vida que ¿para qué? Para que seamos mejores. Tiempo atrás predicábamos que decíamos que a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan, ¿para qué? Para bien. Y eso es un versículo que debemos tenerlo ahí en nuestra mentecita, hermano, siempre que nos pasen cosas buenas o cosas malas. Te invito, hermano, a que inclines tu rostro para que oremos. Padre, muchas gracias, soberano Dios, eterno Rey, creador de todas las cosas. Trabajas en nuestras vidas, Señor, y trabajas en nuestros corazones. Y te damos las gracias por cada cosa que haces en nuestra vida. Señor, nos has dicho que debemos ser humildes, misericordiosos, que debemos estar en la misma sintonía, Señor, que debemos pensar como tú piensas, Señor. Pero ¿cómo llegamos a eso, Padre? Escudriñando las Escrituras, edificando, Señor, nuestra vida con una predicación, con una alabanza, con una oración, Señor. Que ya, Padre, nuestra vida cambie. Si estamos, Señor, en una vida de mediocridad espiritual, que eso ya cambie, Señor. Y que podamos ponernos en la brecha, Señor, porque los tiempos no son buenos. Y seguirán empeorando, Padre amado. Hay muchas cosas, Señor, que se hablan, que sucederán, que irán a pasar. Y debemos estar firmes, Señor, para aquellos momentos. Señor, ayúdanos a desear cada día estar contigo. Ayúdanos, Señor, a desear en nuestros corazones tener ese fuego, Señor. Avivar ese fuego en nuestros corazones, Padre. Que vivamos, Señor, una vida de oración, una vida dedicada a ti, Padre. ¿Cuántas veces, Padre, tenemos más tiempo, Señor, para el mundo, para lo secular? Podemos pasar 2, 3, 4 horas, Señor, en una serie de internet y no podemos ni siquiera pasar 20 minutos, Señor, escuchando un mensaje que edifique mi espíritu. Señor, queremos, Señor, que cambie nuestra vida, Señor.
Ayúdanos, Padre, a amarte como decimos que te amamos, Señor. Decimos que te amamos, Padre, y no somos capaces de pasar una hora en la semana, Señor, con la persona que decimos amar. Y tú sigues ahí, Padre. Sigues fiel, sigues justo en nuestras vidas. Sigues siendo verdadero, Padre. Cambia, Señor, esa imagen, Señor, que tenemos. Ese carácter, esa manera de expresarnos, esa manera de pensar que va en contra de tu palabra, Señor. Que ya maduremos, Señor, y crezcamos en tu palabra. Que ya, Señor, nuestra vida te refleje, Señor, en todo momento. Y que ya no sea solamente de labios, Señor. Que cada domingo, Señor, decimos y cantamos que te amamos, que vamos a cambiar, que daríamos todo por ti, que nos moldees y seguimos siendo los mismos, Señor. No somos capaces de predicarle a nuestra propia familia, Señor, a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¿Qué estamos haciendo con lo que tú pusiste, Señor, en nuestras manos? ¿Qué harías tú en estos momentos? Irías al monte y orarías, y llorarías y clamarías al Padre, como lo hiciste, Señor, cuando sabías que ibas a ser crucificado, y le pediste al Padre que pasara de ti aquella copa de ira, de pecado que, Señor, que iba a caer sobre tu vida, pero siempre que se hiciera la voluntad del Padre. Y seguiste fiel, Señor. No desmayaste, no decaíste, Señor. Y nosotros queremos imitarte, Señor, y es así como debemos ser. No desmayar, Señor. Podemos llorar, poder estar en el suelo, Señor, llorando, pero suplicando a ti piedad. Que nos sostenga, Señor, cada día más. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás en este lugar, porque estás moldeando nuestras vidas. Saca, Señor, esa coraza que se ha puesto tal vez en nuestro corazón. Ya no sensibles, Señor, a tu palabra. Haznos sensibles, Señor, al mensaje de tu palabra. Que cada vez que te escuchemos, Señor, hablar por intermedio de un devocional, de una alabanza, de una predicación en oración, puedas quebrantar, Señor, nuestro corazón, puedas quebrantar nuestra alma, Padre, y podamos, Señor, cada día ser renovados. Ya es tiempo, Señor, que maduremos, que crezcamos, Señor. Ya es tiempo, Señor, que te dediquemos y te entreguemos, Señor, lo que es tuyo. ¿Cuánto tiempo nos hemos convertido en ladrones, Señor, de tu tiempo? Dedicándoselo, Señor, a otras cosas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al mundo? ¿Y cuánto tiempo te dedicamos a ti, Señor? ¿Cuántas veces a la semana, Señor, vamos a lo secreto a tener comunión contigo, Padre? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Y te damos las gracias, Señor, por enseñarnos a cómo debemos comportarnos, a cómo debemos enfrentar los problemas. Y que cada comienzo de cada cosa que hagamos, Señor, podamos decir, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú en la situación que podamos encontrarnos? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Mil gracias. No me canso de agradecerte, Señor, lo que haces por nosotros y lo que seguirás haciendo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, con un corazón humilde,
con un corazón que te agrade, Señor. Tú al altivo, Señor, lo miras de lejos. Y yo no quiero que me mires de lejos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Y dejamos, Señor, este culto de alabanza, esta enseñanza que nos ha traído a nuestra vida, como una ofrenda y un olor grato ante ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.